muy bien, la verdad que muy bien. Y la verdad que vimos, todas y todos los compañeros, vimos fotos y videos del congreso de ayer. Y la verdad que es algo que emociona y enorgullece pertenecer al SUTEBA. Y queríamos que nos contases cómo llegamos al congreso de ayer. Bueno, cansados, ¿no? Cansadas. Exactamente. Pero llegamos, como decía la compañera, llegamos con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Construir un congreso no es de un día para otro, construir un congreso como es el ordinario de cada organización sindical, que es el congreso más importante que tenemos todas las organizaciones sindicales, es el producto de un trabajo que se hace desde cada territorio, desde cada seccional, desde cada escuela. Y cuando digo desde cada escuela es porque esto también lo construyen fundamentalmente los delegados y las delegadas de escuela, ¿no? Esa cancioncita de Crece desde el pie que veíamos en el recorrido de nuestra memoria es así. Crece desde el pie y esa política que se fue construyendo durante el periodo que fue votado por amplísima mayoría, que es esa memoria colectiva, la que nadie debe apropiarse en términos personales ni seccionales, sino que es la memoria, y en este caso no solamente de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, pero que sino también abarca la memoria de la política de nuestra organización nacional, ya sea la CETERA fundamentalmente, pero también la CTA, porque veíamos en ese recorrido la lucha colectiva que fuimos dando durante este último periodo. Y al mismo tiempo llegamos también desde el pie y creciendo con un debate, por eso podemos en este Congreso proyectar una política sindical para adelante, una política sindical para adelante que no solamente abarca las fronteras de la provincia de Buenos Aires, sino que también es una política para adelante que abarca, vuelvo a decir, hacia la organización nacional CETERA y también abraza a nuestra central de trabajadores en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Así que llegamos con mucho debate, con mucha fuerza, porque parecen como un montón de palabras, pero en las asambleas se llevó al debate de por qué era necesario tener una nueva ley de financiamiento, cómo llegamos a donde llegamos con este ataque feroz hacia los trabajadores y las trabajadoras de la educación por parte del gobierno nacional, pero también discutimos y que esto tiene mucho que ver en nuestras escuelas cuando discutimos, bueno, a ver, queremos tener una nueva planta orgánica funcional y queremos discutir en la educación especial y queremos discutir si este régimen académico impacta, cómo se implementa en cada uno de los territorios y queremos discutir la ampliación de la jornada no laboral, sino jornada completa, extendida para muchos de los jardines de infantes, pero también para los equipos directivos. Tendría que hacer como un montón de punto. Yo recomiendo a todos los compañeros y a todas las compañeras, no solamente por obvias razones, quienes fuimos congresales y congresalas, volver a leer la política gremial que se aprobó por amplísima mayoría, digo por amplísima, creo que fueron, no sé, casi 400 votos a favor y 22 votos en contra, sino volverla a leer desde cada rincón, porque me parece que lo que hace es sintetizar desde el aula hasta CETERA un camino a recorrer y un plan de lucha también a seguir desde cada rincón de nuestra provincia de Buenos Aires. Es muy, pero muy importante porque es muy rica la política gremial que nosotros nos planteamos en este congreso inmenso que tuvimos. Y aparte un orgullo ver las nuevas generaciones llevar la voz de cada uno de esos distritos, ¿no? Cuando digo las nuevas generaciones pienso en compañeros que ayer cuando hablaban algunos decían que tenían menos edad que la edad que va a cumplir el SUTEBA el año que viene, ¿no? El año que viene nosotros tenemos el orgullo de cumplir 40 años, una organización muy pero muy joven en términos de la historia, y al mismo tiempo cuánta historia en estos 40 años. Ayer cuando lo veía, compartimos la mesa con Daniel es el secretario general de José Cepaz, y ambos éramos muy muy jóvenes cuando fuimos a aquel
seguimos siéndolo, pero bueno, con algunos Sí, añitos obvio. más, con 40 años más, cuando fuimos a aquel congreso fundacional en Mar del Plata del SUTEBA. Y lo miraba y miraba a Hugo y pensaba cuánto camino de construcción, cuánto hemos avanzado, cuántas nuevas generaciones se han sumado, porque cuando uno mira para atrás y lo piensa desde la nostalgia, tiene un cachito de lindo. Pero no sirve mirar para atrás desde la nostalgia, sirve mirar para atrás para saber desde dónde salimos, y eso nos posibilita a poder mirar para adelante. Y ayer ese congreso fue el mirar para adelante. Yo creo que la emoción más fuerte que tenía era eso, poder ver que en un congreso se sintetizaba una historia con una proyección muy fuerte para adelante de esta organización, que va a cumplir no solamente más 40 años más y más y más y más, sino que lo que tiene es la posibilidad que haya una generación que tome la bandera. Y entonces eso nos llena de orgullo. Bueno, y tenerlo a Hugo compartiendo el cierre de nuestro plenario es, la verdad, un orgullo, porque cuando uno dice el secretario general de la CTA y cuando dice el maestro y diputado, bueno, un poco es la síntesis de una, acá sí voy a ser un poquitito egoísta, es la síntesis de la agrupación Celeste. No quiero dejar a nadie afuera porque la construcción del SUTEBA es de todos y todas, pero bueno, a veces uno abraza esa agrupación celeste y mira a algunos compañeros como Hugo, que sintetiza esa construcción, ¿no? Es así. Igual, María Laura, ayer en esto que vos vas mirando a través de de tus palabras, hablas de la proyección y de estos 40 años. Ayer ocurrió algo muy lindo, que fue 4 juntas promotoras pasaron a ser seccional. No sé si querés contarnos un poquito. No, sí, vos sabés que pensaba en esto que ustedes hacen de, vamos a abrir la participación de los compañeros, porque me anotaba, 4 juntas promotoras pasaron a ser seccional. Bueno, a ver, abran después en el chat para que pongan cuáles fueron esas 4 juntas promotoras. No las voy a decir yo. Bueno, ¿Cuáles fueron esas 4 dale. juntas promotoras? Ahí está. Lo abren para que todos los compañeros, viste que cuando uno es parte tiene que hacer un poquito de memoria. Ayer las nombramos y también ayer se votó, algo que no es menor porque se votó también en todas las asambleas ordinarias, la Junta Electoral Provincial. ¿Por qué votamos que, una junta electoral provincial ayer? Porque cada 4 años nuestra organización sindical tiene elecciones. Tiene esa Elecciones mala costumbre de democráticas. ser democráticas. Tiene esa Qué mala costumbre, qué costumbre. ¿Cómo hinchan los quinotos? Cada 4 años elecciones. Cada 4 años. ¿Cómo puede Elecciones, ser eso? pero aparte elecciones con un formato. Nuestras elecciones son con el voto directo Y de secreto. cada maestro, Y de secreto. cada maestra, de cada profe, desde cada escuela de la provincia de Buenos Aires. Entonces el compañero en esa acción de ir a votar en su escuela, en esa urna que está votando la conducción de su distrito, pero al mismo tiempo la conducción provincial, cuando digo la conducción es quién me va a representar en ese distrito y quién me va a representar provincialmente, porque aparte también se votan los delegados y las delegadas paritarias. Bueno, lo hace cada afiliado y cada afiliada de cada rincón de nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Y qué es la Junta Electoral? Bueno, la que debe garantizar, una vez que el Consejo Ejecutivo de la provincia convoque a una fecha de votación, la Junta Electoral y los lugares donde se votan, obviamente, siempre lo hace el Consejo Ejecutivo Provincial, lugares y fecha, la Junta Electoral es la que debe garantizar ese proceso eleccionario provincialmente que impacta en cada una de las juntas electorales que fueron elegidas en asambleas democráticas el miércoles de esta semana que pasó. Bien. Bueno, María Laura, te vas ahora a Tigre. ¿Volvés a Tigre? ¿Vas o no vas? Pues sí, claro, estoy Vas. así ya con la mochilita preparada, pero hoy ya distinto. No, por eso, Hoy- de la hoy es lucha para compartir tenemos lugar y- para todo, Más para la relajado. lucha, para el esparcimiento, para Bueno, estar de con eso la se familia. trata la militancia. La Exactamente. militancia tiene que ver con eso. La militancia es los compañeros, las compañeras, la familia,
Yo ahora voy con toda la familia a compartir el Día de la Familia en nuestro recreo, ahí en la isla, en Tigre, un recreo que ayer Silvia nos recordaba que fue justamente comprado con el dinero de aquel Fondo Nacional de Incentivo Docente, del FONID, que nos Sí. robó Milei, y que la verdad hoy lo disfrutamos de hace muchos años todos los trabajadores y trabajadoras de educación, y voy con mis nietos, aparte que me deben estar esperando allá, mi hijo, mi sobrina, vamos a celebrar. Pero también una buena noticia, que no es de la provincia de Buenos Aires, que es nacional. Tuvimos 2 elecciones nacionales esta semana, las 2 el mismo día, en Cetera. Una fue ATECH, una alegría, porque en Chubut, nuestro sindicato de base de Chubut, hemos ganado, la Celeste ha ganado esa conducción, así que inmenso orgullo y felicitaciones a cada compañero y a cada compañera, y también hemos ratificado la conducción celeste en SUTECO, nuestro sindicato de base de Corrientes, así que una alegría Otro aplauso para Corrientes. inmensa, y felicitaciones a los compañeros de Corrientes y de Chubut. Bueno, ya te dejamos para que te vayas a disfrutar con tu familia. Te agradecemos este espacio que te hiciste, este ratito para poder difundir y que quede, bueno, circulando ahora en las redes el hermoso momento que vivimos ayer y que forma parte de nuestra vida sindical, de la democracia sindical. La democracia no es para escribirla en un flyer, es para ponerla en juego todos los días. Así que fueron asambleas muy, muy, muy hermosas, y el Congreso, como vos dijiste, con el cierre de Hugo fue extraordinario. Así que bueno, te dejamos, te mandamos un beso grande, gracias por toda la fuerza que siempre ponés y le transmitís a cada compañero y compañera que ven vos, una compañera muy polentosa. Bueno, abrazo a ustedes y gracias por el laburo que hizo todos los sábados ahí firmes, en palabra maestra. Un abrazo Gracias, muy grande. Muchas gracias. Ayer, no, antes de ayer, hubo en La Plata un encuentro de educación inicial. Yo estaba en el Zoom, no te pude ver personalmente, que me hubiera encantado que me dibujaras mi guardapolvo. Había cola para que le dibuje el guardapolvo. Sí. Hiciste un comentario donde vos te preguntabas por qué Suteba no te había invitado nunca y andabas por ahí girando por las provincias, que te veíamos, yo te veía porque soy seguidora tuya, y yo en mi cabeza pensaba, bueno, es un personaje interesantísimo, muy querido, al que tenemos que invitarlo a la radio. Pero bueno, en las reuniones de producción pasaba siempre el emergente, ¿viste? O las cosas que van pasando políticamente van corriendo, y bueno, el programa es un programa corto, no da para tanto, pero bueno, se dio que apareciste ahí y contaste eso, dije, listo, este sábado, así que hablé con una compañera para que te agarrara ahí, que no te dejara salir. Bueno, Emilio, a ver, ¿cómo podés contar un poco cómo te inspirás? Porque tu dibujo, tu producción, por lo menos la que conocemos, la que es pública, es muy bella, es muy simple y es muy profunda, ¿no? Porque la fuerza que tienen esas oraciones bellas que acompañan esos dibujitos, esos dibujos, no dibujitos, esos dibujos, son muy profundas y nos interpelan, nos hacen pensar permanentemente, ¿no? En lo que vos decís, que siempre está alineado con la defensa de la educación pública, con la defensa de la ciudadanía, de las infancias, de la felicidad de nuestro pueblo. Vos vas por un camino, ¿no? ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo se te ocurrió hacer ese dibujo? ¿Cómo? Primero te quiero agradecer esas palabras, porque justamente describiste lo que es el pajarito que yo hago, es la cosa, eso que vos decís, que es simple y que en realidad es la síntesis, lo que vos ves como simple es la síntesis de un pajarito, en realidad representan a los pajaritos que tenemos en la cabeza, por eso son raros, por eso tienen barcos en los ojos, corazones, ruedas de bicicleta, y por eso hablan esos pajaritos. Y la síntesis de ese dibujo y de las frases me viene porque yo soy un humorista gráfico, yo vengo de la revista Humor y de la Sex Humor, y entonces para mí lograr síntesis es mi trabajo.
y, y formado en esto del humor y de la síntesis del humor gráfico es que logro eso, o creo yo lograr eso, de tener algo simple que con pocas palabras podamos llegar a más personas. Se me ocurrió por una cosa que es yo hace mucho tiempo yo hacía una tira diaria para muchos diarios del exterior y tenía unos personajes de descanso que eran, la tira que yo hacía era una pareja embarazada, ¿viste? Que tenía, y los personajes crecían en tiempo real, pero llega un momento que hice como 20 años la tira, entonces llegó un momento que me aburría de los personajes, inventé los pajaritos en la cabeza, que después saltaron a las redes y se lo apropiaron las maestras, no fue mi intención que eso fuera para este lado. Ah, ¿no fue tu intención? ¿No nunca lo pensaste? No, para nada. Ah, mirá No, vos. yo soy un artista que sigue la obra, yo soy humorista gráfico, dramaturgo, escritor y también Sí. hago esto que es dibujar en las paredes de las escuelas. Yo sigo la obra. A mí se apropiaron las maestras, de pronto un día vi que en la marcha, creo que fue en la marcha federal de 2017, Sí, vi que se habían sí. apropiado de un pajarito mío que era no caemos, nos levantamos en la escuela pública, lo llevaron a Plaza de Mayo y yo no lo podía creer. ¿Qué se Es así. siente? Y, ¿Qué se siente en ese momento? Vos como artista? que me confunden con otro. Ese no era yo. Claro, olvidate. No, es porque es demasiado, ¿viste? Porque además lo que yo digo es, en serio, estaba en Plaza de Mayo, mis pajaritos estaban en Plaza de Mayo, yo tengo un cuadro hecho acá en mi casa con una foto ahí de una maestra, con un palo, con un cartón, y en el cartón puso no caemos, nos levantamos en la escuela pública, Emilio Ferrero, yo no podía creer, estaba ahí en Plaza de Mayo, para mí fue espectacular, estaba lleno de pajaritos, para mí es como si al cantante le cantaran la canción en la Claro, cancha. claro. Claro, Fue exactamente. demasiado. Bueno, y Y no solo está en las... bueno, fui por ese lado, la maestra se apropió de eso y empecé por el lado, como soy un creativo, no soy creativo, fui por el lado, bueno, ¿le sirve a la seño? ¿Sirve esto? Entonces fui para ese lado. Y fue creciendo, obviamente después se fue tomando, como yo soy alguien que tiene conciencia gremial, yo soy un trabajador, también fui para ese lado. Claro. Sí, todos tenemos tus agendas, tus cuadernos, bolsas. Es verdad. Una Es como pago las milanesas. ¿No? Sí, totalmente. Queremos contribuir para que comas buenas milanesas y te haga un pollo al horno Bueno, se agradece. y algún asado. Estamos contribuyendo para eso. Bueno, por ahí, más allá de todo lo que nos contás de tu obra y cómo nació esto, cómo te inspiraste, porque el tema es la inspiración. Porque a veces, viste, como decir, ay, bueno, pero mira, es un dibujo, ahí son unas líneas, pero ¿cómo logramos esa inspiración, que es ese momento del artista, ¿no? Lo mismo que para escribir una poesía, para empezar una obra. ¿Cómo? Sí, yo voy a decirte que el momento de la inspiración no es más que agarrar un lápiz y empezar a dibujar y a dibujar y a dibujar y a dibujar Y va saliendo. y dibujar y dibujar y cuando te cansás de dibujar seguir dibujando, primero porque me divierte y también porque al ir a tantas escuelas, a tanta interacción, lo que vas haciendo es robando literalmente cosas de los chicos, de las maestras. De eso se trata el arte, ¿eh? No es que los artistas no están encerrados, no estamos encerrados en un lugar y decir, Tal vez que soy, no se me ocurrió. Nah. Tal vez más que robarlo es traducirlo a otro lenguaje. Digamos. Bueno, porque vos sos más amable. pero en serio, yo, por ejemplo, cuando yo escribo, cuando yo voy a un bar, por lo general la gente lo que hace es se sienta alejado de las otras personas. Yo me siento al lado de las personas. Para escuchar. Para escuchar. Yo soy un chusma y le robo algo. Algo ahí hay hablando. Si voy en el tren, trato de escuchar lo que está hablando el otro. Alguna palabra le robo, algo ahí, una frase, que después dispara otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estaban hablando ahí. Pero el artista trabaja de eso. Seguro. La inspiración. Sí, es el otro. Mauricio Cartún habla de eso. Es el otro. Bueno, Mauricio Cartún es igual. De que le vas robando y vas robando, sí. En realidad se lo robé a Mauricio Cartún. Ahí nos va a llamar, Mauricio.
Pero es así, es así. Es verdad. Bueno, contanos, vos tenés alguna, en esto de que te llaman las provincias, porque te vimos, creo que estuviste en Santa Fe, que estuviste en Sí. Entre Ríos. ¿Vos vas a las convocatorias o tenés armado algo, alguna ponencia? No. ¿Cómo? Mira, yo lo que hago, lo que vos ves que yo voy por las provincias, es porque en el 100% de los casos viajo con algún gremio. Ujú. Con algún gremio docente. Por ejemplo, en Santa Fe viajo con ANSAFE, hace ya 5 años. En Entre Ríos viajo con SADOP o con ACMER, y lo que hacen es me llevan a las escuelas, y lo que hago es intervengo una de las paredes de las escuelas en un juego que hago con los chicos. Les digo a los chicos por lo general investigaron mi obra, vieron cómo yo trabajo, y entonces yo estoy ahí con los chicos y les explico que tener pajaritos en la cabeza, les digo que puedo verlos y dibujarlos, y entonces les dibujo a los chicos con pintura negra, les dibujo en las paredes, en la pared que me dijeron, que me asignaron, Claro. los pajaritos que tienen los chicos en la cabeza. Y después que todos son distintos, la idea es que ninguno puede ser idéntico al otro. Entonces, después los chicos, con la profe de plástica o con la maestra, con el señor, lo intervienen, le dan color, o el color que quieran, o le agregan lo que quieran. La idea es esa, el otro completa la obra. Que Eso es lo que ves que hago cuando voy a las escuelas. un trabajo Voy colectivo. siempre con gremios. Bien, bueno, te podríamos hacer una propuesta a ver si querés sumar otro gremio. Pero yo te la vida. Pues eso que yo dije en tono humorístico, ¿qué pasa que su tío no me lleva? Porque yo soy de la provincia de Buenos Aires. Por eso. Vos Y sabés porque que vivo en Ciudadela, entonces, ¿qué pasa, che? yo pensé que eras de Acme, que eras de Entre Ríos, de Rosario, porque te veía siempre por ahí. Y yo digo, ¿Viste? Sí, claro, sí. es de No, allá. yo nací en la base Ciudadela. naval Puerto Belgrano y vivo hace 50 años acá en Ciudadela, en el conurbano. Bien, bueno, igual la provincia de Buenos Aires es muy grande. Tenemos vastos sectores muy, muy distintos, tenemos isla, tenemos campos, tenemos escuelas rurales muy lindas, así que por ahí podemos pensar Sí. algún recorrido contigo por la provincia de Buenos Aires. Última pregunta. Es un país, Ah, la no. provincia de Buenos Aires es un país. Yo Totalmente. viajé mucho para la provincia de Buenos Aires. Sí. Totalmente, totalmente. No, quería hacer una pregunta. ¿Por qué se te ocurrió ser artista plástico? ¿De algún lado, de familiar o un día no sabías si te metiste ahí? ¿Cómo surgió esa cosa? Porque me gusta. O sea que esa pregunta me la hacen también en las escuelas los chicos. Y yo siempre no tengo, porque me gusta, qué sé yo. ¿Pero estudiaste? Yo estudié en la Asociación Argentina de Dibujantes en el año 84, estudié humor gráfico. Yo soy humorista gráfico de carrera. Claro. Y después trabajé en la revista Humor y en la Sexo Humor y Sí, en los sí. diarios y me formé como humorista gráfico. Como te vuelvo a decir, como soy un artista que sigue la obra, después fui dramaturgo y me fue bien, escribí literatura infantil y me fue bien, y apareció esto y lo sigo y me va bien, ¿viste? Pero es porque me divierte. Y en las escuelas siempre los chicos me preguntan cuándo empecé a dibujar, ¿viste? Porque es la pregunta que le hacen a los artistas plásticos, le preguntan eso, ¿cuándo empezaste a dibujar? Sí. Al escritor le preguntan, ¿cuándo empezaste a escribir? Sí. Yo siempre respondo lo mismo y te digo que lo digo de corazón, ¿eh? Yo empecé a dibujar en el mismo momento que empezamos a dibujar todos. Yo en sala de 3, en el Jardín 901 de Ciudad Jardín, el 3 de febrero, con la señorita Estela González. Fua. Yo seguí, a mí me gustó, a otro le gusta ser maestra, a otro le gusta ser cocinero, médico, albañil, qué sé yo. A mí me gustó eso, me gustó muchísimo. Yo tengo muy poca memoria de trabajo que me hayan dado en el jardín de infantes, pero yo recuerdo cosas puntuales, obviamente de ese jardín, porque es precioso, y porque les voy a decir que es el mejor jardín del mundo, porque es el mío, y porque recuerdo ese dibujo que dije, es una técnica que dibujan con crayón abajo, le ponen tinta china y vos raspás. Es hermoso. Yo para mí, ese recuerdo para mí es, el recordarlo todavía me causa una sensación de placer. Es así. Las Y yo producciones... tengo la sensación de que esos colores son los colores del pajarito. No es verdad, pero mi cabeza en algún lugar dicen que eso tiene que ver con los colores de los pajaritos que yo hablo.
Y puede ser, porque siempre se ponían colores fuertes, los colores primarios, para que después Yo soy maestra jardinera, así que eso lo hice Mirá. 1000 veces, para que al producir el rayado, el color que se destaque sea bien fuerte, sea el rojo, el amarillo, el verde. Es así como vos lo describís, sí. Es Para mí eso es interesantísimo. pajarito. Sí, está muy bueno eso, está muy bueno. Es Se ve interesante. que el Emilio de aquel momento, yo me contacté con Estela, con la señora Estela, tiene 80 y pico de años. Mirá. Es genio total. Y ella me recuerda, porque mi mamá también era maestra jardinera, ahí en ese jardín. Ah, Entonces ella bien. me recuerda mucho. Y, y yo me ocupé de decirle a ella que yo la menciono en cada vez que voy a las escuelas. Cada vez que podés. Cada vez que me preguntan, yo la menciono. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Bueno, Emilio, queda el compromiso Bueno, Pero dale. para ir por ahí, algún lugar de la provincia. Y Marisa, bueno, ¿qué? disculpa, acá ya en Carmen de Areco ya te están invitando, ya están diciendo, Gloria La Mensa dice, bueno, ya la primera visita puede ser por ahí, en Carmen de Areco. Tenés Primero en Romina. Lanús. ¿Eh? Primero en Lanús. Bueno, en San Fernando también. Yo Bueno, siempre ya- me ocupo me ocupo de explicar esto, que es a ver. cuando vos me ves en una escuela, me llevo un gremio. Yo no le cobro al gremio, el gremio no le cobra a la escuela. Para la escuela es costo cero, ¿viste? Pero me ocupo de explicarle a cada maestra que alguien me tiene que llevar. Sí, Yo totalmente. te voy a buscar. Totalmente. Bueno, pero tiene que ser un gremio. Perdón Es por un aclarar chiste, todo esto, porque no, siempre es me un ocupo chiste. de aclarar que no es mágico, no soy un multimillonario que va por los lugares recorriendo el país, es porque detrás hay una organización Claro que que se sí. ocupa de gestionar todo eso, que lleva tiempo y es mucha responsabilidad. Por eso, Totalmente. viste, Olvídate. está bueno aclararlo siempre, de que detrás hay una organización. No No, te es, no te preocupes. pasé, virus y subí. No te preocupes que podríamos ir vos como dibujante y nosotros como programa de radio. Íbamos todos, ya venimos Pero prometiendo. mirá qué linda idea. Y- Y hacen programa de radio los chicos en la escuela. Mirá Me qué linda idea. encanta. tuya. Me encanta. Mirá, Espectacular. viste, vamos a ver qué pasa con todo eso. Me encantó. Elisa Semino, la secretaria de Comunicación de la Ciudad de la Provincia de Buenos Aires, dice, qué identificada me siento con Emilio, recuerdo los dibujos de mi infancia con tanto placer. Y bueno, y así tenés varios, que te vamos a ir, si seguís escuchándonos, tenés varios mensajes, un genio Emilio, un abrazo, qué bueno escuchar no solo a un artista, sino también lo simple, lo común y lo cotidiano. Gracias Emilio por tanto color y por inspirarnos en estos tiempos difíciles. Bueno, y así, tenemos varios, van llegando los mensajes y agradecerte, bueno, por toda la paciencia que has tenido en el encuentro de inicial. La verdad que te No, gracias a están ustedes, agradeciendo. porque quiero decir esto, que es esto que yo decía en tono de broma, porque siempre hablo en ese tono yo, que es que me llamó finalmente, me llama Suteba, y fue en un encuentro a nivel inicial, para mí es muy fuerte, porque mi vieja era maestra jardinera, era supervisora, terminó siendo supervisora, entonces para mí encontrarme con todo eso guardapolvo cuadrillero, más allá de que yo no soy del palo, vengo de otro lado, para mí es muy cercano todo eso, para mí me atraviesa muchísimo, uno hace fuerza para no emocionarse en ese momento, ¿viste? Entonces le salen los chistes, pero para mí fue muy fuerte. ¿Fue ahí en Ciudadela? ¿Mi mamá? Sí, que fue inspectora. ¿Sí, mi mamá? Tengo un segundito para contarte Sí, esa historia claro de que la, sí. de la vieja. Por Bueno, supuesto. Por favor. mi vieja falleció hace 2 años, ¿no? Pero porque era grande ya, pero bueno. Pero mi mamá era maestra, directora del Jardín de Infantes 908 acá en 3 de febrero, en Villarrafa. Ajá. Lo inauguró ella, ¿viste? De esas maestras que empezaban a abrir jardines de infantes porque no había antes. Totalmente, totalmente. Y en el año 78 le dijeron, vos vas a ser la inspectora de los jardines de infantes privados de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Ella fue ella era maestra de escuela pública, pero le dijeron, vos vas a ser la inspectora de los jardines de infantes privados de la provincia de Buenos Aires. Antes no había. ¿Vos podés creer que antes no había? Sí, sí. Obviamente después ella hizo un concurso y lo ganó, pero bueno, ella se preparó para eso, fue hasta La Plata, justamente el otro día estuvimos enfrente del Ministerio de Educación, Sí.
Mi mamá en el año 78, una piba de 32 años, fue hasta allá, se tomó el tren, se bajó ahí y dijo, bueno, cuando se encontró con el empleado que estaba ahí, le dijo, ¿dónde tengo que rendir? El empleado le dijo, no, ¿qué rendir? Soy la supervisora, soy la inspectora. Firma acá. Y mi mamá le dice, ¿pero de qué sección? De todo. Desde Zárate hasta La Plata. Entonces, después obviamente se fue subdividiendo todo eso. Sí. ¿Viste? Pero el trabajo de mi vieja era ir caminando por todos los lugares donde iba, ver que había un jardín, tocaba el timbre y decía, yo soy la inspectora. No había nadie. La inspectora. Bueno, mirá Y que... también otra cosa, que era ocuparse en aquel momento, en el año 78, dimensionemos la época, Ujú. ¿no? Sí. Ella se enteraba que la maestra, por ejemplo, ponele, la escuela estaba subvencionada al 80%, ¿no? Tenía la subvención del 80%. Entonces, ¿qué hacía la escuela parroquial? Le pagaba a la maestra el 80%, solo el 80%, el 20% no se lo pagaba. Claro. Mi mamá se ocupaba de decirle al representante legal, de Que le decirle, pagara. no, vos tenés que completar el sueldo. Qué bueno. Se ocupaba de, porque antes, bueno, en la época de los militares, en la época de la dictadura, decía que mi mamá se ocupaba de eso. Y siempre ella decía, es increíble, pero me trataban bien, decía mi hija. Qué bueno. Bueno, mirá qué lindo y qué hermosa comparación. No, no es una comparación, pero tu mamá que recorrió todos los jardines de infantes y ahora tu obra también recorre tantos jardines de infantes, ¿no? Sí, sí, Es, Ya no de la provincia, es sino una del cosa país. muy linda, sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, no te robamos más tiempo, Emilio. Bueno. Gracias por Gracias. compartir esta historia de tu vieja, que Claro. es muy... Bueno, yo como soy maestra jardinera, lo siento muchísimo. Lo siento de que me conmueve, eso quiero decir. Y bueno, nos vamos a estar comunicando con vos para algún recorrido. Acá ya Dale, tenés che. varios pedidos. Sí, acá tenés de Carmen de Areco, tenés que ir a Salto ya. Claro. Así de frente, ya tenés. Y de Lanús a San Fernando. Claro, ahí un poco. Y hay algo que hay un Con su teba, por supuesto. sí, obvio. Hay algo que dice Ivana Mariela, perdón, Ivana, Wolgeschaffen, o algo así. Dice, la técnica se llama esgrafiado, ¿sí? Dice ella. Esgrafiado, sí. Y dice ella, los chicos la conocen como dibujo mágico. Pregunta, ¿puede ser que ahora haya unas cartulinas que vos las dibujás con un lápiz o algo y se levanta la parte negra de adelante y aparecen colores, muchos Mirá, colores? no ¿Es algo sé, así? No sé. La técnica es así. Ah, ok. Pero Bueno, no hay sé unas si es la cartulinas cartulina. ahora, cartulinas, no sé, papeles, hojas. Yo de dibujo muy poco. Me encanta, pero no lo sé hacer. Entonces sí, hay unas hojas que se compran ya como ya no lo tenés que preparar, viene hecho. Bueno, me gusta más con los crayones. Obvio. Totalmente. Pero Bueno, bueno, nada. Emilio. Te agradecemos Gracias. infinitamente la comunicación. Abrazo grande. Abrazo. Y- Abrazo grande, gracias y que tengan un hermoso fin de semana. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buen sábado. ¿Qué tal? Buen día. Buen día Hugo, acá Elisa Semino, Amalia Repeto de Magdalena y Victoria Nicora de Lanús, te saludamos. Bueno. Mira, vos sabés que vamos a empezar de una forma risueña, no, hay algo que no compartimos, vos y yo. Yo soy de Boca y vos sos de River. Ah, sí. Sí. Yo siempre digo, yo soy de River como Hugo. Ah, no. Yo soy de Boca como Robin. Ahí está. Es la pelea interna. Pero Sí hay algo que compartimos todos, que es tener en nuestro corazón y en nuestra memoria a Diego Armando Maradona. Y empezamos hoy diciendo qué nos llevamos de Diego, ¿no? Y en este contexto grosso que nos está tocando vivir, a pocos días, a 4 días del aniversario de los 20 años del No al Alca, que Dieguito estuvo allá, ¿qué semblanza te quedás? ¿Con qué semblanza te quedaste de Diego? ¿Te acordás? Sí. ¿Qué semblanza tenés o qué cosa nos podés decir para descontracturar un poco esta entrevista que estamos iniciando? No, yo te imaginás que como hincha de River lo sufrí mientras fui jugador de Boca. Porque además, viste, Diego en las difíciles se hacía más fuerte todavía. Claro, Así que cada vez que hubo un clásico nos hizo sufrir. claro. Pero siempre lo admiré.
es un jugador de serie y además un tipo que siempre tuvo una conciencia de clase, de pertenencia a su pueblo. Nunca tuvo un renuncio, momentos muy feos en los que hay muchos que se aferran, se cobijan y tratan de ser dóciles al poder para evitar que en esos momentos difíciles las cosas se le agravan más, pero Diego nunca lo hizo, ¿no? Una persona extraordinaria, además, para mí quizás el más grande de los jugadores de fútbol. Sí, completo. Había alguien que decía que era nuestro filósofo, ¿no? Y en esto que decís... Esa sí, filosofía popular, sí, totalmente. vos sabés que era como una especie de mordisquito Sí, claro. de otra época, ¿no? Pero Sí. era una forma llegadora a decir las cosas, muy filoso, muy picante cuando quería dejar puesta su posición frente a los sectores reaccionarios, a los antiperonistas. Un gran tipo. Sí, totalmente. Y en esto que decís, se hace más fuerte en los momentos más difíciles, yo creo que vos también te haces más fuerte en los momentos difíciles. Te escuchamos hace poco con el tema del presupuesto, de la propuesta del presupuesto nacional de este gobierno de M que tenemos, y muy, muy fuerte, y pudiste hacer una línea histórica, porque viste esta cuestión de la grieta de un lado y del otro, y sí, realmente hay una grieta, estamos nosotros de este lado. Y bueno, ¿qué querés compartir con nosotros con respecto a esto? Porque hiciste todo un reconto, hasta lo nombraste al compañero Isauro Arancibia, fundador de la CETERA, acribillado por la dictadura militar el primer día del golpe militar, ¿no? Y... Perdóname, te interrumpí. Sí. No. Te queremos escuchar a vos, ¿no? No, yo tenía preparado, que lo habíamos trabajado con los compañeros de CETERA y con el equipo mío, una serie donde, bueno, se constataba lo que todos sufrimos en las escuelas, es decir, la merma de los recursos. Totalmente. Que han significado de financiamiento no solamente los salarios, sino un proceso enorme en términos de sostenimiento de programas, hasta de los comedores escolares, Pero la verdad que las intervenciones había dos personajes en ese momento que daban informes. El subsecretario, secretario de Educación, ya no sé cómo es eso, porque bajaron el rango del ministerio, Torrendel, y otro personaje, el apellido, que es hijo de un militante peronista histórico, de Guardia de Hierro, que estuvo habla como si hubiese nacido, no sé, en una clínica de Wall Street. La verdad que fui acumulando indignación, incluso hasta una alusión que Torrendel diciendo los salarios cayeron menos en las provincias que en la nación. O sea, como si él no tuviera nada que ver con el gobierno que efectivamente decidió que los salarios de los docentes universitarios que dependen 100% de nación se desplomaran, se desplomaron, perdieron cerca del 40% del poder adquisitivo. Y lo que quedó de pérdida de los salarios en las provincias, aproximadamente un 7%, fue por obra y gracia de la decisión de las provincias, porque no recibieron. Entonces, hablan de la caída de los salarios
como si estuviesen absolutamente ajenos a eso, hablan y trazan un cuadro de la crisis educativa de los gobiernos kirchneristas, hacen tabla rasa con todo lo que se logró, la ley de financiamiento educativo, la ley que le devolvió recursos y que le devolvió volumen a la educación técnica en la Argentina, la ley que extendió la obligatoriedad, instituyó la obligatoriedad del preescolar a la escuela secundaria, los avances con la creación de universidades, todo eso fue tabla rasa. Estábamos charlando ahí en ese corte que hubo acerca de, inclusive de si hay proyecto o no hay proyecto, y en cuanto a lo que vos estabas comentando acerca del presupuesto educativo y la contraposición entre lo que la derecha quiere y lo que vos estás defendiendo y muchos otros y otras también están defendiendo, yo lo que decía es sí hay proyecto y tiene que ver con poner la educación como un derecho accesible para todos y todas, ¿no? Así a grosso modo. Y recordaba cuando allá hace muchos años se anunció la ley de financiamiento educativo, ¿no? Y estabas vos ahí en la Casa Rosada y te fuimos a acompañar muchos y muchas. Y bueno, y entró Néstor y le cantamos, bueno, a pesar de las bombas, de los fusilamientos, no nos han vencido. Yo creo que eso está más fuerte que nunca hoy. Y hay proyecto, ¿no, Hugo? Sí, sobre todo porque esta gente que quiere ser portadora de lo nuevo, en realidad repiten viejas fórmulas que hicieron que la educación en la Argentina estuviera permanentemente retrocediendo, porque es así. Cuando vos venís y decís, como dice ahora Torrendel, el tema no pasa por los recursos, el tema no pasa por la inversión en infraestructura. Otro radical en el debate dijo, ustedes se preocupan por la hotelería. El tema no es la hotelería en el sentido, viste, qué desastre, no te puedo creer, eso bueno, no lo escuché. Construir, viste, la hotelería en los hospitales cuando vos garantizan más cantidad de camas, más espacio. Ustedes construyen escuelas, pero el tema no es construir escuelas, no es construir universidades. Entonces vos no podés separar la calidad educativa de la inclusión. No, para nada. Ellos quieren calidad educativa con exclusión educativa. Claro. Segmentar el sistema educativo. Alfabetizar, como ellos dicen, a los pobres, que sepan leer y escribir, y una educación para lo que ellos consideran van a ser parte de los sectores que van a tener una inserción en un mundo laboral donde ya no va a haber industria, no va a haber tanto desarrollo del empleo en los sectores vinculados a la producción, sino a los servicios. Ellos tienen esa idea de país. Entonces, el sistema educativo, por supuesto, no requiere tantas universidades, no requiere escuelas técnicas, no requiere gastar dinero, como ellos dicen, en construir espacios educativos que puedan abrir una gama de posibilidades para nuestros niños y niñas y jóvenes, ¿entendés? Hoy las escuelas funcionan con espacios para poder construir, tener prácticas en laboratorio, sí, tal cual. Enseñar la matemática de manera distinta, tener espacios para actividades que tienen que ver con el desarrollo del arte, talleres literarios. Esas escuelas, para ellos sería gastar plata, gastar pólvora en chimango. Entonces, el tema es alfabetizar. Y vienen y te hablan de discursos modernos que son de la década del 60. Yo me cansé de leer documentos del Banco Mundial donde se le explicaba a los ministros que había que segmentar el sistema educativo para usar los pocos recursos que hay de manera eficiente, darle más a los que más demandan y a los que
tienen que tener una expectativa social más alta. Documentos del Banco Mundial de la década del 60 donde decía que no conviene tener un sistema universitario que le dé cabida a sectores de la clase media y media baja, porque eso genera expectativas sociales que después los países de emergente o del tercer mundo o en vías de desarrollo no están en condiciones de satisfacer, o documentos que hablaban directamente de que no es que hay pocos recursos, sino que hay que usar mejor los recursos que existen. Y esto lo repiten ahora y se ponen un barniz de modernidad para repetir las mismas cosas que se están diciendo desde la década del 60 para justificar esto que ellos denominan un sistema educativo que dé respuesta desde las posibilidades reales, lo dicen así. Y desde las posibilidades reales significa con salarios bajos, con escuelas pobres, con una acción focalizada que ahora va a ser básicamente alfabetizar. Y la verdad, yo les recordaba que en la Argentina, aún gente que perteneció a la burguesía, como el senador Lainez, que es el que pega el primer empujón para que el Estado Nacional invierta en las provincias, porque este país tan grande tiene provincias muy pobres que aunque quieran, no van a poder invertir en educación lo mismo que provincias que cobran regalías petroleras. Esto lo venimos planteando desde hace mucho para fundamentar la necesidad de que haya una inversión del Estado Nacional que garantice la igualdad en el acceso a un derecho. Todos sabemos que los derechos, cuando no se accede en igualdad, independientemente de la condición social, deja de ser un derecho. Claro. Así que bueno, por ahí pasó el debate y nada, yo creo que son cuestiones que hay que seguir planteándola, porque esto de que ellos son lo moderno, la verdad, es absolutamente falso, y lo que hacen en la práctica demuestra que el libreto que tienen es el viejo libreto de la derecha conservadora reaccionaria de este país. Mira, simplemente decirle a la audiencia, sobre todo los compañeros y compañeras que nos están escuchando, que se toman de la palabra de un tipo del año 1930-1935 de Friedrich Hayek, cuando hablan de el empresario de sí mismo, cuando hablan de capital humano, inclusive el nombre de ese ministerio lo sacan de ahí. Así que apoyo esto totalmente, apoyamos esto, que no son modernos, son antiguos y vienen con la de siempre, ¿no? Inclusive a la Bullrich, hablando de orden, a mí me refería a Roca. Sí. Y nada más que 2 ejemplos, y después Vicky te había hecho una pregunta antes que se corte. Comentarle a la audiencia que esto que dice Hugo se refrenda con los hechos. En Punta Indio hace poco, un distrito cerca de acá de donde vive la compañera Amalia, inauguraron la Escuela Técnica número 5, si no me equivoco, y estuvo Axel ahí, nuestro gobernador, y dijo simplemente, si acá no estuviera el Estado, ¿qué pasaría? Porque no hay escuelas privadas, por ejemplo. En Punta Indio no hay escuelas privadas, y si no está el Estado, no hay escuelas. Sí, en muchos lugares pasa eso. Y otro ejemplo, San Vicente, la escuela secundaria número 9 que dejó de construir este gobierno nacional, la escuela que está toda, la estructura está todo, hubiera albergado 1.500 alumnos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está refrendado en los hechos lo que vos estás diciendo, Hugo. Y acá vi que te estaba haciendo una pregunta así medio incómoda, pero bueno. No sé si incómoda. Está bueno, vamos pero por ahí. Nada para pensarlo, ¿no? ¿Qué análisis haces de las elecciones del domingo, Hugo? Y creo que fue determinante la intervención de Donald Trump. Sí, totalmente. Pensemos que es un hecho que cambia la historia del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Es un hecho absolutamente novedoso, que no tiene precedente ninguno.
Estados Unidos compre pesos, es decir, que traiga dólares de Argentina directamente en una intervención directa, relámpago, para tratar de sostener a un gobierno que venía absolutamente descarrilado hacia la elección, cambió totalmente. Y la verdad, como autocrítica, no tuvimos, hoy lo leía que lo dice Tayana también, no tuvimos la capacidad, porque no hay conducción política en nuestra fuerza, esto es así, tenemos una conducción política en distintos campamentos, no hay una conducción unificada, no tuvimos la capacidad de tener un discurso frente a eso que le diga a la gente que no vamos al abismo, porque se construyó la imagen, incluso desde algunos medios que supuestamente Sí. juegan a favor, digamos, nuestro en términos discursivos, pero era todos alimentando la idea de que, bueno, el caos, viene el caos, se rompe todo, Sí. estalla todo, explota todo, el lunes negro, y la gente no, viste, la gente común, si va en un avión y el avión se empieza a caer, y el piloto dice, mire, el avión está perdiendo vuelo, vamos a caer, nos vamos a estrellar, la única posibilidad es que nos salve Estados Unidos. Y la gente va a decir, bueno, qué sé yo, es una cagada, pero que me salve Estados Unidos. Sí, y la gente votó eso. Claro, totalmente. Sí, Lamentablemente nosotros no fuimos capaces de decir no, no es que el país desaparece el día lunes, que era un poco lo que querían plantear ellos. En todo caso, lo que tendría que hacer el gobierno si pierde las elecciones es un profundo cambio de política. No hubo ese discurso. Es cierto que como teníamos el precedente de la elección desdoblada que habíamos ganado por tanta diferencia, pensábamos que bueno, que con eso llegábamos. Y respecto de los que dicen, como leí ayer en la carta... Eso te quería preguntar. ¿Qué opinas de la carta? Me parece deplorable. La carta coincidimos. Y volver al método de empezar con un ejercicio, con una metralla epistolar para desgastar al referente que nosotros tenemos, no nosotros, cuando digo nosotros digo el pueblo argentino, no hay, digamos, en un ciclo histórico vos no tenés la posibilidad de tener muchos liderazgos ni muchos líderes, y vos fíjate, lo vemos en la pobreza que tenemos en términos de liderazgo, y cuando sale uno como Kicillof, y lo tenés que cuidar, lo tenés que cuidar, tenés que estar feliz de tener un referente como eso y cuidarlo. No empezar a ver de qué manera lo vas abollando, lo vas desgastando, lo va y a mí me parece que si nosotros no hubiésemos desdoblado la elección, hubiésemos perdido la fuerza territorial del peronismo. Seguro. Que es lo que todavía nos permite tener las raíces en la tierra como para volver a tener la esperanza de construir un 2027 donde logremos el gobierno. ¿Y cómo se entiende que una política, una persona como Cristina, con toda su experiencia, su trayectoria, reivindica a Jaldo, por ejemplo, en su carta y le eche un poco el fardo encima al gobernador de la provincia que ni siquiera lo menciona? ¿Cómo lo entendés? Yo la verdad que no lo entiendo. Creo que Cristina le cuesta mucho la autocrítica, le cuesta mucho. Vos fijate, a mí una cosa que me indignó fue cómo empezó Torrendel una de sus intervenciones. Y él empieza, no sé si ustedes lo escucharon, él empieza recordando el ataque de Cristina a los docentes en el 2002.
¿Te acordás? ¿Usted lo recuerda? Sí, Sí, yo me acuerdo, nos perfectamente. cruzamos con vos en la puerta de Sotera. Pero Torrendel el otro día empieza su discurso diciendo, en el año 2012, quien era presidente del país en ese momento, Cristina Kirchner, tuvo un ataque absolutamente injusto, dice él, contra los docentes, diciendo que trabajaban 4 horas y tenían Sí, 3 meses de vacaciones. Ojalá. Y Torrendel se permite, se arroga a él de manera muy, yo me imagino que vio Canalla. que estaba yo, habrá dicho a lo gasto con esto, entonces él dijo, bueno, lamentablemente la señora Cristina no sabría que los docentes no tienen 3 meses de vacaciones, que no trabajan 4 horas porque después tienen que trabajar en sus casas. Es decir, argumentó lo que, bueno, cualquier docente sabe que es así. Entonces, a mí eso, yo salí a defender lo hecho por el gobierno de Cristina. Sí, sí, te escuchamos. Con esto que te quiero decir, yo cada vez que la atacan a Cristina, me siento más kirchnerista todavía. Sí. Ahora me pasa contradictoriamente que cuando Cristina habla, como habló el otro día a través de la carta, me cuesta seguir siendo kirchnerista, la verdad. Creo que le pasa a la mayoría. Soy kirchnerista cuando la atacan a Cristina. Ahora, cuando lo escucha a Cristina, hay cosas que ya no las puedo compartir, porque vos no podés dejar de pensar que interveniste partidos justicialistas en 4 provincias y salieron terceros, y no dice nada de eso. ¿Quién intervino a esos partidos justicialistas? Seguro. No podés dejar de asumir que si sos presidenta del Partido Justicialista, no podés seguir razonando y construyendo política como si fuese solamente, no sé, la dirigente de una agrupación del peronismo, como puede ser la Cámpora o el Instituto Patria. No podés. Claro. Y no podés obstaculizar el nacimiento de figuras de recambio, porque el movimiento popular tiene que tener figuras de recambio, si no, vamos a ser funcionales a lo que ellos quieren, que es terminar definitivamente de destruir. Y bueno, esas son las cosas que yo creo que tenemos que empezar a debatir, pero no de esta manera, no de esta manera. Yo hablo con ustedes porque es nuestro espacio, Sí. pero pienso que estas cosas hay que debatirlas en los ámbitos en los que permita realmente resolver y tratar de que no terminemos nuevamente en una práctica que haga que lo bueno que tenemos, que lo sano que tenemos, termine de dañar. Mira, hay una brecha, perdón, alguien quería. Te escucho, la verdad que, y digo, más maestro que nunca, ¿no? Y nosotros sentimos, hablábamos en el inicio fuera del aire, sentimos esta cuestión de quienes ponemos el cuerpo al gas pimienta, allá ese 9 de abril frente al Congreso, cuando nos reprimieron en el 2017, quienes marchamos en la Marcha Federal Educativa, quienes vos que ayunaste tantas veces en la Carpa Blanca, quienes estuvimos a pocos metros de Pablo Grillo hace poco, esa brecha entre todos nosotros y nosotras que estamos en la calle y quienes a veces toman decisiones, te hablo inclusive del arco nuestro, ¿no? Y corro a Axel de esto porque nos sentimos más cercanas a Axel que nunca, y más representadas y representados por Axel que nunca. Esa brecha entre algunos dirigentes y nosotros, ¿cómo se salda? ¿Cómo se salda? ¿Cómo podemos hacer que la gente no sienta que hay una casta? Pero hablo de compañeros y compañeras de militancia o gente con la que también compartimos camino, ¿no? Yo creo que tiene que ver con qué es lo que se viene, ¿no? El protagonismo de la clase trabajadora.
Eso es lo que Yo queremos. pienso que hay que terminar, viste, con la soberbia y con la idea de que hay gente que es dueña de la verdad y hay otra gente que cada tanto alquila un pedacito de la verdad porque vos sos el locatario, viste. No, yo creo que hay que terminar, hay que construir la política dialogando con la militancia, tratando de construir colectivamente. No hay nadie. Cuando vos me decís a mi maestro, yo lo asumo como maestro, pero maestro como ustedes, maestro de escuela pública. Sí, No hay nadie que sea dueño de la verdad. tal cual. Y nadie en un momento de crisis del movimiento popular, en un momento además en el que enfrentamos a la intervención por lo menos del representante en Occidente y en el mundo cristiano, de lo más alto del poder, es decir, no hay nada más alto en el poder mundial que Trump, por Sí. lo menos en el mundo en el que vivimos nosotros. Así es. Entonces, viste, cuando vos estás frente a eso y lo que querés hacer es explicar una derrota con cuestiones de pago chico y tirando, pasándole factura al otro para ver si lo desacomoda y querer decir, bueno, yo tengo la verdad y toda la historia esa, porque tampoco fue así. Porque si no, viste, nos engañamos entre nosotros. No es que Cristina vio venir la intervención de Trump. Cuando ella dice en la carta que no habla con el diario del lunes, no es verdad, porque cuando ellos hablan de desdoblar, en ese momento veníamos, según las encuestas, abajo nosotros, muy abajo, y el problema era, yo lo recuerdo bien, que nos iban a pasar factura con los problemas de seguridad, con los problemas de educación, con los problemas de pobreza en la provincia de Buenos Aires. Recuerden cómo empiezan ellos la campaña con aquel cartel "Kirchnerismo nunca más", y en ese momento lo que fundamentan Cristina y los que estaban a favor del desdoblamiento es: no les ofrezcamos un flanco para que nos peguen con las cuestiones pendientes que hay en la provincia, que era también una manera de lijarlo un poquito a Axel Kicillof, como diciendo, muchachos, no hay tantas cosas para defender del gobierno bonaerense como para que ustedes quieran exponernos desdoblando la elección. Y la verdad, bueno, yo creo que nada, hay que tratar de hacer un esfuerzo para debatir. Yo creo que es bueno el debate, pero hay que hacerlo de una manera que no dañe, y con honestidad intelectual, sin dañar y con honestidad intelectual, y diciendo las cosas en los lugares donde hay que decirlo, y tratando de hacerlo de manera tal que podamos construir colectivamente las enseñanzas y las conclusiones como para crecer, no para salvar a tal o cual dirigente, no para engordar a tal o cual sector de la militancia. ¿Sabés que me quedé pensando, Hugo, en lo que vos decías en esto de Trump y de cómo se mete Trump en el juego, y la importancia de poder tener un discurso unificado, una política unificada, como la tuvimos hace 20 años con el no al ALCA, ¿no? Esta cuestión de poder unificar estos criterios y decir no a la intervención de Estados Unidos y volver a tener ese discurso que nos unifica, más allá de las discusiones internas que van a existir siempre, porque es un espacio democrático. Sí, yo creo que tenemos que pensar cómo construir desde un posicionamiento claro. Es decir, el peronismo nació ya en un conflicto en el que de alguna manera digamos desafiaba al intento de Estados Unidos de Norteamérica en aquella época de ordenar
y regimentar América Latina, ¿no? Lo de Braden. Entonces, es un tema que nosotros lo volvimos a plantear claramente siendo gobierno con Néstor. Ahora vamos a ir a Mar del Plata a conmemorar esos 20 años del rechazo al ALCA. Es un tema que vuelve a estar presente con Trump y es un tema que tenemos que resolver planteando para adelante y pensando que para muchos jóvenes de los que votaron por Milei en esta elección que pasó, para muchos de ellos ni Braden ni siquiera el ALCA son nada una referencia que tenga que ver con sus vidas. No habían nacido ni con Braden ni con el rechazo al ALCA. Y es un problema que tenemos, y es un problema que hay que pensar cómo se resuelve, pero no se resuelve haciendo como que no está, ni tampoco se resuelve repitiendo consignas. Tenemos que pensar y encontrar caminos. Tal cual. Bien. Hugo, la verdad nos dejaste un montón de conceptos. Yo tengo el cerebro a full. Ahora voy a volver a mi casa y voy a volver a escuchar la entrevista. Porque primero agradecerte que nos hayas recibido un sábado, que nos hayas atendido para poder hablar con todos y todos los compañeros que están en sus casas siguiendo este programa. Segundo, decirte nuevamente que nos llena de orgullo tener un maestro como vos en la Cámara de Diputados y lo reafirmamos cada vez que te escuchamos hablar sobre estos conceptos con tanta claridad y tanta cercanía para todos y todas nosotras. Así que te dejamos un abrazo grande y te agradecemos profundamente que te hayas comunicado con nosotros hoy. Abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo gracias, enorme, Hugo, y nos vemos en Mar del Plata esta semana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Vos? ¿Bien? ¿Estuviste tanteando un poco el programa? Porque fue... No pude porque estoy en la calle. No, bueno, estuvimos con Silvia Almazán desde Perú. La verdad que estuvo bueno. Si después, si querés escuchar el recuerdo, estuvo muy bueno. Sí, no me lo quiero perder, me imagino. Bueno, viene... Soy yo. Y está. Silvia Poblana. Casi. Hola, Cristina. Buen día. Y queremos hablar... Sí. Bueno, queríamos hablar sobre la semana de Daisy. Bueno. Contanos un poquitito. Sí, les cuento, los trabajadores y los trabajadores de la educación, sabemos que siempre sobre finales de agosto o a veces comienzos de septiembre, se realizan en todas las escuelas, de todos los niveles y modalidades, la Semana de la ESI, que es una propuesta de la Dirección General de Escuelas, de la Dirección de Educación Sexual Integral, donde, como dije, cada escuela trabaja desde infantes, cada secundaria, cada técnica, lo que hace durante esa semana es una serie de actividades que organiza cada escuela de la manera que considera más oportuna, donde se comparte con toda la comunidad educativa el trabajo que se viene realizando en la ESI a lo largo del año. Como todos sabemos, la ESI es transversal, se trabaja en todos los niveles y modalidades, tiene objetivos propios, pero también tiene esos momentos que le llamamos puertas de entrada, que se dan muchas veces, no sé, en un recreo, en una entrada a la escuela, con la consulta de una mamá, de un papá, con consultas de un estudiante, y desde ahí tomamos diferentes temas para trabajar, más allá de la planificación que tenemos de manera transversal en el proyecto institucional. La verdad que es un hecho muy importante, moviliza mucho, moviliza a la familia, nos moviliza a nosotras, a nosotros como trabajadores y trabajadoras en esa semana, y nosotras de la Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidades procuramos todos los años enviar material previo a la semana como un aporte, porque, como dije, no es que es la única semana en que trabajamos la ESI en las escuelas. Es una suerte de recorte, un parate, claro, para contar lo que estamos haciendo. Entonces, desde SUSEBA siempre pensamos en qué aportar
no tanto en términos de trabajo en el aula, sino en un aspecto como más general, que tiene que ver con la comunidad. Y así hemos presentado diferentes propuestas que realizamos con otras secretarías, porque justamente la ESI está Rosales. Por ejemplo, con Silvina Jurgat, como secretaria de Educación Primaria, trabajamos hace 2 años, creo, en cuestiones... Estoy escuchando muy atentamente. Claro, lo hicimos con la educación primaria, porque pensamos ahí, digo, había ciertos cuestionamientos vinculados a la alfabetización, esto si nuestros pibes y pibas leen o no leen. Y en la rutina también, ¿no? Tomamos el tema de las rutinas escolares en el ámbito de las escuelas primarias para analizarlas y en el marco de la ESI también. Y ahí, bueno, pues produjimos un material. Este año tomamos con la Secretaría de Educación, con la colaboración de la Secretaría de Comunicación también, tomamos como tema el cuidado digital, digamos, ¿no? Por resumirlo. Y elaboramos un material que salió la semana pasada para todos los niveles y modalidades, donde, como dije, no ponemos ahí actividades pedagógicas o habilidades para el aula, sino más bien sugerencias que tienen que ver con cómo vamos aprendiendo, como adultas y adultos, algunas cuestiones que tienen que ver con el cuidado digital, el cuidado a niños, niñas y adolescentes, e incluso al cuidado propio en el manejo de las redes, en el aprender qué sucede cuando un niño o una niña ingresa a un juego a través de su dispositivo, cuando, no sé, más que nada los pibes, las pibas más jóvenes o más chicos están muy enganchados con TikTok, algo que por ahí a los adultos ya no nos llama tanto la atención. Y hay riesgos, no solamente hicimos hincapié en los riesgos que tienen que ver con la exposición a la pantalla, que pensamos en lo cual es el trabajo educativo que nosotras y nosotros tenemos que hacer en relación al cuidado digital de las infancias y adolescencias. Principalmente pensando en cómo conectar con la comunidad. No se trata de prohibir el uso de las redes, sino de saber cuáles son las estrategias que como adultos y adultas responsables de la crianza que somos, estemos en la escuela o en nuestra vida propia, con nuestra familia, tenemos que tener, porque se cometen muchos delitos a través de las redes. Principalmente el delito de abuso sexual. Totalmente. Y bueno, lo que armamos fue ese cuadernillo que está en nuestra web, que lo pusimos en las redes de la Secretaría de Educación, en las redes de la Secretaría de Género. Pensamos como un primer aporte. Como siempre decimos, todo tiene que ver con todo, digo. La Secretaría de Comunicaciones está trabajando en muchos de los distritos de la provincia de Buenos Aires a través de un seminario que tiene que ver obviamente con comunicación. Está por empezar otro que tiene que ver con la cultura digital. Un seminario, sí. Un seminario. Los tantos que tenemos. Uno de los tantos seminarios que tenemos, la idea es que este material sirva principalmente para, primero que nada, para entrar en tema, porque por ahí a veces pensamos que los pibes y las pibas la tienen reclava con las redes y el celular y el manejo de diferentes dispositivos. Lo cual es verdad, tienen un manejo instrumental que quizás, que no somos adultos, no tenemos. Entonces quedamos ahí como un paso más atrás, decimos, yo no sé ni cómo se abre, ni qué tengo que tocar. Pero hay algo que, justamente porque son niños, niñas, adolescentes, no tienen, es la reflexión acerca de lo que implica ese manejo
del dispositivo. Vos decís acá en uno de las flyers, dice, ¿quién decide lo que ves en las redes? Es lo que estás diciendo ahora, ¿no? Los algoritmos no son neutrales. Exacto. Y por ahí a veces suceden, digo, a ver, me pongo un ejemplo. Esto de las estafas que nos hackean el WhatsApp y empiezan a pedir plata desde ahí. Porque te mandan a sus familiares, ¿viste? Claro, pidiéndote plata. a los familiares, a los de un grupo, y que vos decís, mirá, necesito que me deposite tanta plata porque no me dan no sé qué. Y muchas veces caemos, y eso, sí, como no le voy a depositar plata a Pulga, yo, por ejemplo. Y en realidad le hackearon el WhatsApp. Y digo, son cuestiones que tienen que ver justamente con que por ahí no entendemos lo instrumental y nos parece que todo es verdad. Claro. Y el algoritmo nos lleva justamente a que veamos lo que alguien quiere, no lo que queremos nosotros hacer. Sí. No, digo, vos estabas hablando cuando hablábamos de la ESI, las puertas de entrada a la ESI, lo que pasa en principio con nosotros mismos, y algo importante que ustedes plantean, que se plantea en este documento, que elaboraron ahora para la Semana de la ESI, tiene que ver con preguntas que nos tenemos que hacer a las instituciones, a los y las trabajadoras, para empezar a construir esos espacios de análisis e intervención sobre estas prácticas, ¿no? Tal cual. Ese es el objetivo que nos poníamos cuando comenzamos a discutir qué armamos con la Secretaría de Educación. Yo no sé si ustedes están pudiendo poner los... Sí, están haciendo las placas. Claro. Nosotros en el documento... Hay forma de comunicación que hablábamos... Y vamos a través de emojis, por el claro, y nos entendemos. Hay un glosario que procuramos poner la traducción no literal, porque a veces no es posible, pero sí qué significa, donde ponemos justamente qué significa Lumino, qué significa Sexting, y ejemplos, ¿no? Que lo ves, porque decíamos, es como un listado acotado, pero que nos da una idea de qué es lo que sucede muchas veces y que no sé cómo decirlo, como que no nos podemos avispar antes de que eso puede estar sucediendo. Tenemos el conocimiento suficiente. No, pero también que solos que están los pibes, ¿no? Por más que estén permanentemente conectados, están muy solos porque muchas veces, ¿no? Nos quedan a las familias, a los profes, nos queda tan lejos su mundo que terminan estando naufragando un poco solitos. Uno de los leyes dice, ¿cómo te afecta la imagen que ves todos los días en redes? Filtros, retoques y cuerpos perfectos no muestran diversidad, influyen en la autoestima y en la forma de valorar tu propio cuerpo. Re piola esto que han puesto ahí, avanza un poquito, Eche, sobre esto. Sí, esto lo pensamos porque justamente, ahora que hay como una suerte de auge en estos últimos meses del uso de diferentes plataformas de inteligencia artificial, si nosotros pedimos que dibujen una maestra, hay un prototipo de maestra, que yo creo que es la maestra que dibujarían en Argentina, en Brasil, en Marruecos o en China. Y en realidad no somos así las maestras o las profesoras, los trabajadores de la educación. Es ese prototipo hegemónico, con suertes castañas, no rubia, delgada, está muy bien peinada, está para derechita. Y yo digo, esta maestra es un gulazo. Porque es un prototipo. Y nosotros ya somos adultas, pero la niña, donde ve una imagen
que tiene esa hegemonía, quizás no responde a ningún punto de esa hegemonía. Mira, de hecho, acabo de poner, le digo a la audiencia que lo hagan, en WhatsApp, viste que tenemos un circulito, dígame, qué sé yo, que dice inteligencia artificial. Imagen de una maestra. Bueno, la imagen de la maestra de muy divina, rubia. Contala. Ella que es maestra. Sí, bueno. Eso, pero no es nuestra. Es rubia, está con. No, pero vos mostrarlo ahí. Delgada. Una camisa blanca, una pollera azul y en la mano tiene una tablet, ¿no? Se parece un poco a las maestras que trajo Sarmiento de Estados Unidos. Más o menos, ¿sí? Entonces, imagen de toda maestra. Una maestra aria, podemos decir. Claro, entonces, imagínate que vos sos una adolescente que está transitando por todos los cambios corporales y también, digo, afirmando tu identidad, y estás disconforme con tu cuerpo, porque es una etapa compleja, porque hasta, digo, te duelen las rodillas porque estás creciendo, no te gusta el pelo que tenés, si lo tenés con rubro, lo pedís lacio, si lo tenés lacio, lo pedís con rubro. Te presentan la imagen de una adolescente que vos no sos. Y eso, en relación a lo que es la constitución de la identidad, va generando subjetividad. Y después tenemos consecuencias que tienen que ver con, a mí no me gusta utilizar la palabra, pero bueno, la autoestima, tienen que ver con el aislamiento, digo que hay cuestiones que en la adolescencia occidental te dan, ¿no? Porque también es eso lo que tenemos que ubicar. Nos cuentan, nos ponen, nos venden, nos hacen ver un modelo occidental, blanco, hegemónico. Entonces, lo que buscamos con el Guadamella era como tirar esa punta, ¿no? Y después tenemos las cosas mucho más complejas, que son muy dañinas, no sé si mucho más, pero son más dañinas que tienen que ver con los delitos que se cometen a través del uso de las redes. Cristina, quería hacer una pregunta a Silvina, que está acá, Sí, anótese, anótese. No, quería hacer una pregunta porque, ¿cómo repercute la ESI en las escuelas primarias, digo, ¿no? Porque no es lo mismo, yo como docente secundario, de la secundaria, se trabaja de una manera específica con los chicos y chicas, y aparte porque, bueno, hay un montón de cosas que ya están, que se ponen sobre la mesa y son más, ¿cómo se podría decir? Más perceptibles, ¿no? Ahora en la primaria, ¿cómo? Esto que hablamos durante toda la jornada, la importancia de las políticas públicas, ¿no? La llegada de la dirección de ESI a la provincia de Buenos Aires en el marco de la Dirección General de Escuelas, ha generado la creación de cargos, puestos de trabajo de coordinadores distritales, regionales, que trabajan, si bien la ley de ESI tiene varios años, en esta gestión del gobierno provincial ha generado como más información, trabajo territorial, institucional, situado. Y empezamos eso que hablábamos con Cris al inicio, ¿no? Empezar a pensar lo básico vinculado con las rutinas escolares. La rutina, hablamos de la formación, la comunicación, la forma en que mostramos los mensajes, de qué manera, hasta otro tipo de actividades que se van proponiendo que generan igualdad entre pibes y pibas. Esto que vos decís y que dice Cristina, ¿sucede en la mayoría de las escuelas de la provincia? Vamos a la realidad, ¿no? Porque hay una voluntad explícita de parte del gobierno de la provincia de avanzar en construir derechos que tienen que ver con los derechos de género, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien. Y hay una voluntad del gobierno nacional de ir en contra de eso.
Bueno, Ahora, ¿qué sucede en las escuelas? Que hay muchas que son muy disciplinadas por el gobierno nacional, también muchas. pensá que la provincia de Buenos Aires es sumamente diversa. Sí. Tenemos 4.170 escuelas primarias en la provincia de Buenos Aires que confluyen en el ámbito urbano, conurbano, rural, de isla, que la realidad y la idiosincrasia de los pueblos es totalmente diferente y que la formación de cada uno de nosotros y nosotras como trabajadores también tiene que ver con el lugar donde habitamos, pero está la firme decisión del gobierno provincial. Ahora, eso también hace que haya diferencias en la implementación cuando todavía seguimos encontrándonos en las escuelas, por ejemplo, con lo que decimos siempre, ¿no? Los carteles de bienvenidos. Y que a quién decimos, a quién le estamos dando la bienvenida a nuestra institución cuando sectorizamos el mensaje. Pero más allá de eso, entendemos que de a poquito esas cuestiones se van modificando. Todavía tenemos algunos compañeros y compañeros que hablan de voy a dar la hora de ESI. Cuando Creis recién estaba planteando el tema de la transversalidad. Por lo menos tienen la hora de ESI algunos. En otras escuelas. No, bueno, sí, pero digo, transversalizarlo es también poner en debate cada una de las cuestiones que hacemos en el marco de lo didáctico y pedagógico. Siempre decimos en el seminario que hicieron las compañeras, donde pudimos participar cada uno de los niveles y modalidades, hablamos de cuestiones concretas. ¿A quién le hablamos cuando estamos pensando en, por ejemplo, planificar un problema matemático, ¿no? Siempre Juancito es el que va a comprar autos y la mamá y el nene compran la verdura. Entonces, digo, esas cuestiones es ponerlas, por eso hablamos de la importancia de el generar espacios de encuentro en las escuelas tan necesarios para poner en debate estas cosas, ¿no? Y pensarnos todo el tiempo como trabajadores y trabajadoras en un espacio que nos incluya a todos y a todas. Debe ser difícil trabajar en las escuelas primarias y con la comunidad, ¿no? Con los padres también hay que trabajar este tipo de cosas, porque si no es como que Claro, no, o sea, eso no es una cuestión de sexualidad o No, sí. No, pero en realidad, digo, yo lo que quería decir es cuestión. con esto por lo menos tienen la Sí. Ahora tiene que decir, escuchémosla porque... Perdón. No, a ver, no quiero interrumpir porque, digo, coincido con lo que plantean. Digo, yo creo que una de las cuestiones que ha favorecido mucho la creación de la dirección de ESI y, como decía Silvina, que haya referentes en los distritos y en las regiones, produce un acercamiento además a la temática a todos los trabajadores y trabajadoras de cada localidad de la provincia de Buenos Aires. Creo que eso, a ver, si yo tengo que definir cómo estamos con la ESI en la provincia de Buenos Aires, yo creo que estamos bien, que se trabaja mucho más de lo que se ve. Creo que ahí es donde está el punto en el que nos tenemos que hacer cargo como trabajadores y trabajadoras de decir, bueno, esto lo difundimos más. Y la semana de la ESI es esa oportunidad. Ahora, también hay algo que nosotros, estando en una escuela, en un jardín de infantes, donde fuere, tenemos que tener en claro que la ESI es una ley. Y la de hecho se cumple. Hay una ley nacional y hay una ley provincial que son perfectibles, que deberíamos modificar, ampliar, que le faltan algunas perspectivas, ninguna discusión. Pero también, digo, tenemos que apoderarnos y empoderarnos con esa ley, porque ella que nos da la garantía. Ahora, si recordamos cuando pasamos del patronato a la perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes en el año 2005, por ejemplo, fue todo un debate. ¿Cómo que yo ya no voy a tener más juzgado de menores? ¿Qué va a pasar? ¿Ya tenés que hacer cargo de todo?
Y no, hubo todo un proceso que hicimos dentro de las escuelas que nos llevó a poder comprender que había que defender esa nueva ley. Y con la ley de ESI sucede lo mismo. Digo, si nosotros nos hacemos, nos apoderamos de la ley, lo primero nos sale, ¿cómo sigue? Nos sale naturalmente, y lo digo entre comillas, convocar a las familias. Claro, naturalmente, es más fácil convocar a las familias en el nivel inicial o los primeros años de primaria que a la familia de un sexto año en la secundaria. Seguro. Va en línea de lo que vos decías, pero en la secundaria lo trabajás de otra manera. Los adolescentes te demandan. No podés no hacerlo. Ahora, también tiene que ver con este concepto de la escuela abierta y la comunidad también formando parte de la comunidad, formando parte de la construcción pedagógica de esa escuela, ¿no? Y es importante también que si hoy, digamos, en la provincia de Buenos Aires se habla mucho de ESI en la escuela, es gracias a la militancia. Y lo que yo quería decir con esto de que, bueno, por lo menos tienen una hora de ESI, que en otras escuelas no lo tienen, es la importancia también de seguir militando la ESI, de seguir llevándola a las escuelas, hablar con los maestros, comentar que no se trata de nada. Y también hay algo muy importante que tiene que ver con la formación inicial de los trabajadores y trabajadoras de cada uno de los niveles y modalidades. Yo creo que en los institutos de formación docente también se está trabajando muchísimo la ESI. Yo tengo un hijo estudiante de formación docente y la verdad que la finalidad de la carrera ha cambiado su cabeza con respecto al concepto que tiene. Pero aparte vienen ya con esto ya hecho cuerpo, digamos, la ESI de las nuevas generaciones tiene otra impronta y claro, muy bueno. Claro. Y yo creo que se trata de esto que decían recién, ¿no? Hay que continuar militando la ESI, hay que continuar militando la perspectiva de géneros y diversidades. Esa es una partecita de esta resistencia que hacemos contra el avance de la derecha, que nos quiere plantear, nos quiere sumergir en un modelo absolutamente hegemónico, en un modelo donde todo lo que tenga que ver con diversidad, y no me refiero solamente a diversidad sexual, me refiero a diversidad sexual, a la discapacidad, a los diferentes orígenes étnicos, a la migración. Eso lo podemos abordar de la ESI, y justamente es el objetivo del gobierno nacional, es destruir todas las políticas públicas que tienen que ver con estos grupos que yo mencionaba recién, que no son grupos minoritarios. Eso también lo tenemos que ser muy conscientes de que no son grupos minoritarios, y aunque lo fueran, merecen el derecho. Entonces, hay muchos ataques a migrantes, hay muchos ataques a la población LGBT. Realmente los ataques a la población LGBT en estos últimos 2 años son terribles. Quitan la vida. Quitan la vida. Si desde la escuela no nos paramos firmes y militamos esto, como decía recién la compañera, es muy posible que retrocedamos. Entonces, la ESI es una herramienta, además de fundamental, es una herramienta muy poderosa, y por eso molesta. Porque se le termina al abusador, al maltratador, al pedófilo, se les cierra la puerta que le abren, en cierta manera, las redes, ¿no? Muchas veces subimos fotos de nuestra propia familia y sin tener conciencia de qué va a suceder con la foto esa de mi hijo o mi nieto o mi sobrina que pongo en las redes porque les acercamos cumpleaños. Y no nos olvidemos que estos discursos de odios tienen toda su materialidad. No nos olvidemos de Pamela, Mercedes y Andrea, del triple de homicidio en Barracas, porque, bueno, por lo más reciente, sin nombrar otro montón de cosas, ¿no? Tehuel y demás.
Digamos, estos discursos de odio, que son materialidad de los discursos, se cristalizan más todavía en este tipo de cosas, ¿no? Que acá se muere. Que lo que se promueve como batalla cultural del gobierno nacional no es batalla cultural. Digo, nos han robado una palabra, así como nos han robado los colores, pero realmente es una provocación al feminismo mundial, diría, que la libertad avanza usa el color violeta. La frase nunca más. La frase nunca más. Entonces, digo, yo no voy a dejar de usar el violeta, por ejemplo, ni desde el sindicato, ni en pedo, cuando tendrás actividades, todo lo que fuere, porque no, al contrario, tengo que dar la explicación a la ley. Y esa es la militancia. Y lo hacen muchísimos docentes. Creo que hay que romper también con la idea de que los compañeros y compañeras más jóvenes la tienen más clara, y entonces los que somos más grandes, por ahí que no nos formamos, como decía Silvina, como le está sucediendo ver a su hijo, somos más retrógrados. No. Estamos parejos. Digo, quizás nos cuesta justamente juntar generacionalmente estas experiencias, porque no es lo mismo haber transitado una primaria, una secundaria, un instituto donde aprendí sobre la ESI y después ser docente, trabajadora de la educación, que la formación que tuvo Soroku, donde la ESI no era ESI, era educación sexual nada más, y iba apuntado solamente y exclusivamente a lo biológico, y dentro de lo biológico, a lo complicado de lo biológico. La enfermedad de transmisión sexual, el embarazo no esperado. Entonces había que... No, esto es otra cosa. Che, Cris, con respecto a lo que vos hablabas recién de la importancia de la ESI, nosotros el día jueves participamos en una mesa de trabajo organizada por la CTA Nacional, sobre el tema del descenso de la natalidad en Argentina, un encuentro con Carlos Gruzka. Contanos, vale. Sí, pero quería tomar, porque digo, después si querés lo ampliamos, pero el descenso de la natalidad que se vio de manera... una caída abrupta en este momento, que lo estamos analizando también desde el SUTEBA para poder transformar la resolución de las plantas orgánicas funcionales, etcétera, pero no me quiero ir para otro lado. Tenía que ver con la ESI, una chiquitita de las variables, ¿no? Por supuesto que la baja de natalidad, nos comentaba el compañero, la baja de natalidad es tiene multiplicidad de variables, pero sí tomamos la implementación de la ESI en las escuelas como como un motivo importante para que cada una de las personas gestantes puedan definir en qué momento de su vida deseaban tener hijos, por ejemplo. Y esto ha corrido las edades de fertilidad. Y, por ejemplo, nosotros pensamos que en la provincia de Buenos Aires el programa de salud sexual y la recién responsable, creo que se llama, es de los años 2000. Exacto. Decimos, mirá cómo un programa que tuvo sus altos y sus bajos, y que hoy está sostenido a puro esfuerzo de la provincia de Buenos Aires, porque te da la posibilidad, justamente de lo que vos decís, de acceder a la información y a los métodos anticonceptivos y decidir cuándo querés tener descendencia o no. Exacto. Y sí, claro que eso y a la batalla que hemos dado las mujeres para que estos derechos no sean respetados. Y con respecto a batalla cultural, ¿no? Que antes llamaste la batalla cultural, quería hacer hincapié en esto de que se apropian de estos términos muy nuestros de batalla cultural, que nosotros el término batalla siempre lo usamos en términos metafóricos, siempre se usó, nunca, es una batalla
a nivel discursivo, si queremos, ¿no? Desde otro lugar. Ellos no son para nada metafóricos y tienen una literalidad casi patológica, en donde cuando se apropian del término batalla cultural, lo acompañan con la compra y tenencia de armas semiautomáticas. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Acá la batalla es allora, certo che sarà troppo. Necesitamos también, y esto por ahí tiene que ver con lo que vamos a trabajar el día lunes en el marco de la cogestión, el generar los espacios y tiempos de trabajo en nuestras escuelas, ¿no? La necesidad de encontrarnos, la necesidad de disminuir la duplicidad de temas administrativos únicamente para poner en debate todas estas cuestiones que hacen a lo pedagógico. Entonces, nosotros hemos tenido desde el SUTEBA, en este último tiempo, encuentros con delegados y delegadas, con nuestras propias conducciones para analizar qué es lo que está pasando en nuestras escuelas y, bueno, en el nivel primario hablo del nivel primario. Digo, si bien tenemos horas institucionales de encuentro, las maestras y los maestros, pero que la comunidad del nivel primario está compuesta además por profesores de modalidades que también trabajan y que no cuentan con ese espacio, con la necesidad esa de ir disminuyendo todo lo que nos genera sobrecarga en cuanto a lo administrativo, la necesidad de la creación o de nuevos puestos de trabajo que acompañen el trabajo administrativo en la escuela y poner el foco en estos encuentros que hacen comunitarios y de compañeros y compañeras que hacen al análisis de lo que la escuela necesita, y ahí vamos a involucrar a los espacios para analizar esto que hablábamos de la ESI, pero también propuestas que tengan que ver con la inclusión, situadamente lo que se necesite. Esto que dice Silvina, le digo la oyentada, como dice Pedro, tiene que ver con el acuerdo paritario firmado, que no solamente fue salarial, sino que también comprometimos al gobierno a diferentes reuniones, una fue la del convenio colectivo de trabajo y la del lunes, que por eso está Silvina acá, tiene que ver con sobrecarga laboral, y es una comisión sobrecarga laboral, claro, no solo en el nivel primario, sino también analizar cómo se está implementando el régimen académico en el nivel secundario, que y exigir además al gobierno provincial la creación de los puestos de trabajo que faltan en el nivel secundario, que tiene que ver con los cargos de conducción, con preceptores y preceptoras. Vas a estar ahí, ¿no? Sí. Ahí vamos a estar junto a la Secretaría Gremial. Hay algo de la duplicidad del trabajo. Era lo que te estaba diciendo, nosotros tenemos que conocer, sabemos que hay muchas escuelas todavía en la provincia que no cuentan con conectividad y se exige la carga digital de muchos insumos administrativos, que son sumamente importantes, porque cuando hablamos de lo administrativo, yo que tengo, mi base laboral es secretaria del nivel primario y secretaria de jefatura del integral, pero digo, todo lo administrativo es político, porque a partir de esos números es donde se definen políticas públicas, entonces sumamente importante la carga de esos datos, pero no puede generar sobrecarga en nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que sobre la desconexión, ¿no? El tema de la desconexión digital, que lo veníamos planteando en la paritaria anterior y que vamos a reclamar eso, la cobertura también de los cargos por decreto 900, que es la cobertura automática desde las instituciones por menos días de licencia, y bueno, tenemos esa construcción que hemos hecho a partir de las voces de nuestros compañeros y compañeras en las escuelas. Muy bien, estas dos últimas cuestiones, la desconexión y el 900, son cosas ya logradas. Lo que necesitamos es que
se ponga en marcha esta cuestión medio burocrática de esa cadena de mando y que nunca llega a las compañeras y compañeros, claro, queda ahí en la nebulosa, en la palabra, y acá van a ir a batallar, como antes decía Vicky, van a ir a batallar las compañeras el lunes. En la canción territorial, a partir de ese acuerdo paritario de desconexión, en muchos distritos se está implementando, bien, por definiciones de las jefaturas distritales, pero necesitamos que no sean algunos, sino que sean todos los distritos de la provincia, en todos los niveles y modalidades, y que nuestros compañeros tengan el derecho a el de su vida, planificar su vida, no en función solamente de lo laboral, sino personal. Bueno, Cristina, te agradecemos infinitamente la comunicación. No, gracias a ustedes. Les recomiendo que bajen el cuadernillo de la web de Uteba y piensen a todas las compañeras y compañeros que les escuchan y vayan viendo qué tema pueden tomar para este próximo periodo de violencia recorte, que es la semana de la ESI. Y por último decir que mientras iba escuchando recién esta última intervención, recordé que a Estela Maldonado, que siempre nos decía cuando se sancionaba alguna ley nacional, que después había que dar batalla para que se homologara en la provincia, detrás de cada ley que amplía derechos hay una lucha. Una lucha que se dio para llegar a ese punto y una lucha que se tiene que dar para que se cumpla. Con estas cosas que estaban planteando recién Silvina, estamos en ese punto, ¿no? Totalmente. Hacer que estos acuerdos paritarios se cumplan en toda la provincia. Totalmente.